Pedagogía descolonial, claves nuestroamericanas, una investigación que estamos desarrollando desde el año 2019 que hemos propuesto para optar al escalafón de titular en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Es una investigación desarrollada desde el enfoque sociocrítico en que tiene como propósito aportar elementos para la reflexión crítica, para el debate académico en nuestra universidad, que permita configurar una pedagogía descolonial desde nuestro lugar de enunciación, que en nuestro caso es Nuestra América, entendiendo a Nuestra América como el concepto desarrollado por Martí, que va más allá de una región geográfica, sino que es un concepto que implica un proyecto educativo, un proyecto político, un proyecto filosófico para nuestra América. He tomado entonces dos documentos de nuestro libertador fundamentales en su obra, como el discurso de Angostura a propósito de estar recientemente cumpliendo su bicentenario, y la carta que dirigiera al maestro, a Simón Rodríguez. Y esta carta, por supuesto, es esencial para nuestra investigación porque de ella hemos tomado esas grandes categorías con las que hemos configurado la pedagogía descolonial. Fíjense lo que le dice Bolívar a su maestro: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha señalado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales, las he seguido como guías infalibles. Y he tomado entonces, por supuesto, esta carta extraordinaria porque además ya Bolívar nos indica que el maestro formó su corazón. Y ahí asume ya el concepto de Simón Rodríguez de un conocimiento social, un conocimiento que va mucho más allá de la instrucción, ¿no? Y además, no solamente que dice que formó su corazón, sino para qué lo formó. Lo formó para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo honorable, para lo ético y también para lo hermoso. Entonces, estas grandes categorías son las que hemos asumido para construir a partir de ellas la pedagogía descolonial. Partimos entonces esta investigación desde un enfoque sociohistórico, asumiendo como metódica la hermenéutica crítica que trasciende la mera interpretación de textos para poder producir teoría a través de las claves de nuestros pensadores nuestroamericanos, claves que nos permiten interpelar nuestro presente, interpelar la maestra, el maestro que somos, interpelar la institución que ayudamos a conformar y, por supuesto, interpelar la investigación, el conocimiento, el saber que vamos desarrollando o que dejamos de hacer. El conocimiento que reproducimos de manera a veces consciente o no. Por eso hemos utilizado la figura del horizonte. El horizonte es una figura gadameriana, nos ayuda a visualizar con mayor fidelidad nuestra intención investigativa. Porque nuestra intención con esta investigación no es alcanzar unos objetivos que sean concretos, medibles, en un tiempo determinado, ¿no? Sino que creemos que es un proceso permanente, inacabado, imperfecto. Y la intención del horizonte es esa, irnos a caminar, ¿no? Un poco lo que decía Galeano de la utopía. ¿Qué nos hemos planteado nosotros como horizontes? Construir apuntes para una pedagogía libertaria desde la autoctonía como creación heroica del pensamiento descolonial nuestroamericano, develar el sentido epistémico de la universidad pública y los desafíos que confronta en cuanto a la calidad educativa y la transformación curricular en el contexto de la guerra económica y el bloqueo imperial, repensar nuestras prácticas docentes a partir de la poética, de la sensibilidad para la consolidación de una praxis de la dignidad nuestroamericana
que contribuyan a la formación del intelectual orgánico y por último aportar elementos orientados en la configuración de un corpus teórico que sustente el acontecer pedagógico desde la cultura y perfile al maestro poeta pueblo de la pedagogía de la descolonialidad. Esos son los horizontes que nosotros nos hemos planteado con esta investigación para caminar y acercarnos al logro de cada uno de ellos. En el primer escenario denominado para la libertad partimos de la necesidad del pensamiento autóctono, del pensamiento de la creación heroica. Ya lo decía Martí, la palabra de pase de esta generación es crear, ¿no? Y en ese sentido, nuestra universidad debe buscar mecanismos para irrumpir ante una lógica colonizadora, una lógica reproductora de saberes, reproductora de teorías. Europa estableció su mirada epistémica como la mirada universal y su método científico como el método científico, es decir, de esa manera invisibilizaba los distintos métodos de investigación, los distintos métodos de creación de conocimientos, de hacer ciencia. Pensar nuestra realidad con nuestros códigos y para nuestros fines significa entonces romper con esa lógica consumista de teorías que ha impuesto como parte de la colonización del pensamiento la academia neocolonizada. Ya lo advertía Simón Rodríguez, nada quieren las nuevas repúblicas admitir que no traiga el pase de Oriente o del Norte. Imiten la originalidad, ya que tratan de imitar todo. Por eso el inventario de Ramos. El inventario de Ramos no es, es simplemente el llamado que hace Simón Rodríguez para la necesidad de crear. Necesitamos hacer. El poder descolonizado, reinventando la autoridad, asume la liberación del saber y esta pasa también por desmontar el discurso de poder que el capitalismo ha logrado instalar no solo en los medios de comunicación, en la industria cultural o en las instituciones educativas, sino en el imaginario colectivo, en lo más íntimo de nuestro ser. Comencemos entonces por construir una nueva concepción del poder, una concepción del poder desde la mirada descolonial, y para ello es necesario repensar nuestras prácticas docentes y cómo el discurso del poder capitalista está ligado a nuestro accionar cotidiano, a cómo asumimos el hecho educativo, los contenidos que desarrollamos, la manera cómo evaluamos, la forma de relacionarnos con nuestros estudiantes y nuestros compañeros profesores. Todo está atravesado por una práctica de poder, a veces sutil, a veces avasallante. Entonces, el primer enemigo somos nosotros mismos, es nuestra inercia que obstaculiza y nos frena hacia el camino que tenemos que asumir para concebir el poder desde un nosotros, desde el concepto de nosotros. En la pedagogía para la descolonización, el maestro y la maestra tendrá que asumir el poder no como mecanismo para la humillación del otro, la imposición de un castigo o una sanción. El maestro descolonizado deberá abandonar por completo el ejercicio de una pedagogía de la violencia en donde la autoridad docente se extravía del verdadero fin, la liberación. Acompañar en el proceso de transformación, propiciar espacios para la transición de la conciencia ingenua es nuestra tarea, y para poder hacer eso necesario es asumir un poder desde la autoritas, asumir el concepto de la autoridad. La autoridad desde el pensamiento descolonial tiene que, como el origen latín de la palabra nos anuncia, hacer nacer, hacer crecer. Cuando la maestra o el maestro hace nacer en el estudiante el deseo de aprender, el deseo de compartir, de participar, está naciendo
está haciendo nacer en él el hambre, la libertad que nos da el conocimiento, la libertad que nos proporciona la conciencia. Y cuando eso ocurre, el maestro o la maestra tiene autoritas. Y ese es el poder dentro de la pedagogía descolonial. Pedagogía libertaria, una pedagogía para el aburrido. Cuando yo escribí este texto a finales del año pasado, no podía imaginarme siquiera que meses después estaría yo defendiendo en medio de una cuarentena y a través de una conexión virtual. Es una gran paradoja. Sin embargo, considero que el texto tiene mayor vigencia, porque lejos de convertir los métodos virtuales, los métodos de las tecnologías de la comunicación en la panacea pedagógica, el hecho de la pandemia nos ha impulsado a reflexionar cuán importante es en el acontecer pedagógico el encuentro con el otro, la mirada del otro, el clima que se genera con el otro. Entonces, considero que más bien esta circunstancia extraordinaria, compleja, difícil, que ha sido la pandemia y la cuarentena, y cómo nosotros, asumiendo por supuesto el derecho a la educación, un derecho fundamental, y hemos continuado las actividades académicas, no significa que ahora nos convirtamos en unos defensores de la virtualidad de la educación, ¿no? Por el contrario, el plan Universidad en Casa ha sido un plan que ha buscado garantizar el derecho a la educación y continuar, y es un plan de emergencia. Pero no tenemos, por supuesto, con esto la intención, que sí es la del neoliberalismo, de hacer de la virtualidad un proceso, el proceso educativo por excelencia, porque de esa forma justamente eliminan el factor humano, que es el maestro. O sea, el maestro es fundamental para encontrarse con ese otro, con esa otra, para generar dentro de ese acontecer ético que se da en el espacio de clase, un encuentro que posibilita la transformación, que posibilita la liberación, que posibilita la inspiración, que posibilita el hecho humano. Y eso no lo da una pantallita de computadora, de teléfono o de tableta. Y como decía al principio, son dos textos de Bolívar que se van tejiendo para configurar la pedagogía descolonial. Y es por eso que cerramos este primer escenario con este fragmento del discurso de Angostura. Dice Bolívar: como después de haber roto todas las trabas de nuestra antigua opresión, podemos hacer la obra maravillosa de evitar que los restos de nuestros duros hierros no se cambien en armas liberticidas. Las reliquias de la dominación española permanecerán largo tiempo antes que lleguemos a anonadarlas. El contagio del despotismo ha impregnado nuestra atmósfera y ni el fuego de la guerra ni el específico de nuestras saludables leyes han purificado el aire que respiramos. Nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre. Y por eso resalto esa última frase de Bolívar: nuestras manos ya están libres y todavía nuestros corazones padecen de las dolencias de la servidumbre, porque, como dijera Martí, continúa la colonia viviendo en la República. La universidad pública, una universidad para la descolonización. Bueno, efectivamente el capitalismo inicialmente subsidió o financió las universidades públicas porque requería de un profesional capacitado para manejar las grandes maquinarias de la revolución industrial, y es por eso que se masifica la educación, no solamente la universitaria, sino también la educación básica. Sin embargo, el pensamiento crítico, las capacidades creadoras del estudiante siempre fueron controladas
como un gran aparato ideológico. Es por eso que nosotros nos planteamos, ¿cuál es la universidad que necesita la humanidad? ¿Cuál es el papel de la universidad pública en este siglo? ¿Cuál es la ciencia que debe producir? ¿Qué tipo de investigación requieren nuestros pueblos? ¿Para quién es la universidad? ¿Para qué? ¿Para qué es la universidad? La universidad pública deberá orientar su acción hacia el cumplimiento de 3 aristas: la formación de pregrado, de posgrado, la investigación y la extensión. Esa es la definición de universidad. Estos 3 campos de acción son fundamentales para lograr la legitimidad como universidad pública. En el caso de la Universidad Bolivariana de Venezuela, estos 3 ámbitos de acción se dan de manera dialéctica y no con la tradicional fragmentación. La Universidad Bolivariana plantea que es en la integración socioeducativa, y esto es la formación profesional e investigativa dentro de las comunidades, en donde las 3 acciones se conjugan en pos de la transformación de la sociedad. Para el capitalismo, calidad educativa, un falso positivo académico. El debate de la calidad educativa es político, pero también es epistémico. Ha sido utilizado como argumento de la universidad academicista para oponerse a los avances de la universidad pública y, por supuesto, para justificar los procesos de selección en el ingreso estudiantil a las diferentes universidades. En nombre de la supuesta neutralidad de la ciencia, pretenden despolitizar la discusión sobre la calidad. Sin embargo, basta con realizarse preguntas en cuanto a quién certifica la calidad, quiénes diseñan los instrumentos para la acreditación de la calidad, cuáles son los criterios de evaluación, cuáles son las posturas epistémicas que sostienen dicha evaluación, cuál ciencia es la válida, cuáles son los intereses que defienden, cómo queda la soberanía creadora de los pueblos. Son preguntas pertinentes para quienes defienden la utilización de esta categoría y someten a su institución para que un ente externo valide o no su accionar. Planteamos desde la Universidad Bolivariana que el único ente que puede validar la pertinencia y validez de su universidad es el pueblo organizado, que asume la universidad como suya y en donde evalúa permanentemente si la ciencia que genera es o no útil para el desarrollo del buen vivir de nuestro pueblo. Y esto se da permanentemente en proyectos. Es por eso que estamos de acuerdo con la política lanzada desde el Ministerio para el Poder Popular de la Educación Universitaria en cuanto a generar nuestros propios instrumentos de validación en cada universidad, bajo el sistema denominado CESA. Estamos de acuerdo porque respeta las características particulares de cada universidad, respeta además la población de cada universidad, sus capacidades creadoras y además sus fines, los fines para los cuales fue creada la universidad. Y por supuesto que el tema curricular es fundamental para abrir la brecha hacia la descolonización. O sea, no lograremos generar un pensamiento descolonizado utilizando una currícula colonizada, utilizando un referente bibliográfico colonizado, desconociendo nuestros propios referentes, nuestros propios lenguajes, imposibilitando además la posibilidad de relacionar unidades curriculares entre sí. Es por ello que la Universidad Bolivariana de Venezuela desde el 2019 inició un proceso de transformación curricular, un proceso que además debe ser permanente, debe ser dialéctico e inacabado, donde justamente la universidad apunte hacia la producción. Y esto es vital en estos momentos de asedio imperial y de bloqueo imperial. Nosotros tenemos que cambiar la lógica en cuanto a la creación del conocimiento. La creación de ese conocimiento tiene que ser para producir, y no me refiero exclusivamente al tema agroecológico, ¿no? Producir todo, teoría, tecnología, ciencia, producir. Y en ese sentido, la transformación curricular es vital, porque
Si nosotros seguimos reproduciendo los mismos contenidos, pues lo que lograremos es tener los mismos resultados. Y eso requiere, por supuesto, romper con la lógica disciplinaria. El currículo tiene que ser transdisciplinario, porque si seguimos pensando las unidades curriculares como cajitas de cada profesor, en donde no hay interacción, ni siquiera entre los docentes de una misma unidad curricular, mucho menos con docentes de otros cursos, no lograremos verdaderamente hacer del conocimiento un acontecer social, vinculante, pertinente. El escenario para la justicia no podía culminar sin este texto de Bolívar que encierra la esencia del socialismo bolivariano. Fíjense lo que dice Bolívar. La naturaleza hace a los hombres desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las virtudes le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y social. Es una inspiración eminentemente benéfica, la reunión de todas las clases en un Estado, en que la diversidad se multiplicaba en razón de la propagación de la especie. Por este solo paso se ha arrancado de raíz la cruel discordia. Cuántos celos, rivalidades y odios se han evitado. Bien, para lo grande arrancamos con la ética norteamericana. El yeguán en apue, diría el poeta Gustavo Pereira, refiriéndose a esa semilla del vientre, una semilla que está por nacer. Diría Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Y allí planteamos los fundamentos éticos del pensamiento norteamericano como un insumo esencial en la construcción de una ética de la sensibilidad, como soporte de la praxis de la dignidad de los pueblos norteamericanos. La ética y la dignidad planteada en la historia común, el sufrimiento y la lucha y destino que tienen también en común nuestros pueblos, y el llamado ético que hiciera Bolívar a 200 años del discurso de Angostura, sigue con plena vigencia del siglo XXI cuando nos plantea uncido el pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía, del vicio. No hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. La revolución bolivariana, quien puede dudarlo, avanzó mucho en el ámbito de la educación, en el ámbito de la construcción del poder popular, pero tenemos la deuda, efectivamente, la deuda en cuanto a avanzar desde el punto de vista de la ética norteamericana. Ese es quizás el puñal que tenemos clavado y que no nos ha dejado avanzar tan rápidamente como quisiéramos. Por eso es tan necesario continuar con el ejercicio íntimo, pero no ensimismado de pensar nuestras propias prácticas en la búsqueda incesante por la ética de la acción. Una ética que nos interpela en la confrontación entre la ciencia, la tecnología y el intelectual que vamos configurando desde nuestro discurso y la distancia que hay de ese discurso a la acción. Seguimos con el tejido que hemos venido construyendo con el discurso de Angostura y las categorías emergidas de la Carta Simón Rodríguez, con este fragmento que nos permite dibujar el sentido ético de Bolívar. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles y todo debe someterse a su benéfico rigor, que las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Y resalto, por supuesto, el concepto extraordinario de Bolívar cuando nos dice que la felicidad consiste en la práctica de la virtud. Un concepto que dialoga además con Martí. Martí
Dice ser culto para ser libre, ser bueno para ser dichoso. El último escenario lleva por nombre Para lo Hermoso y en él planteamos el papel de la belleza, la cultura, las artes en la liberación de la sensibilidad, característica indispensable del sujeto revolucionario. Por supuesto que no nos referimos a los patrones de belleza impuestos por los medios de la colonialidad. Hablamos de la concepción de belleza que trasciende la estética de la posmodernidad. Nos referimos a la mirada que realiza Ludovico Silva en Belleza y Revolución cuando plantea que el arte contribuye a la expansión de la conciencia y de la sensibilidad. Cerramos este escenario con los aportes al debate filosófico y pedagógico en cuanto al papel del maestro, poeta, pueblo, el maestro y la maestra militante de la revolución educativa universitaria, un maestro cuya praxis descolonial apunte hacia la consolidación de la universidad creadora, la universidad de los pobres de la tierra, la universidad bolivariana. Un maestro que al igual que el artista busca trascender su propia existencia, porque no muere el maestro mientras que sus estudiantes lo recuerden con ternura, con la admiración de la ascendencia ética. No nos referimos evidentemente al ególatra que se regodea en su propio discurso, alejándose cada vez más de sus estudiantes. Nos referimos al maestro sencillo y profundo, firme y tierno, aquel que respetó a sus estudiantes comprometiéndose en su propia liberación. Nos referimos al maestro que no renuncia ni se rinde ante la mediocridad. El maestro poeta pueblo habita en nosotros, aunque también habita el maestro explicador, también habita el maestro autoritario y dependerá del ejercicio diario de nuestra autocrítica, de nuestra revisión y recreación, de nuestras prácticas, el ejercicio consciente de nuestra praxis, dependerá de ello a qué maestro fortalecemos. El último escenario Para lo Hermoso lo cerramos con una idea que aun cuando evidentemente es de Bolívar, del discurso de Angostura, es inevitable que cuando lo leemos no recordemos a Chávez leyéndolo, o recitándolo, o declamándolo, o soñándolo, ¿no? Dice Bolívar: ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios, que ignoran cuán superior es la suma de las luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado la naturaleza. Ya la veo, sentada sobre el trono de la libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada por la gloria, mostrar al antiguo mundo la majestad del mundo moderno. Sin reflexiones finales por ahora, y lo hemos titulado así porque no queremos cerrar este texto de manera concluyente, ¿no? Creemos que esto es un proceso de lucha permanente, un proceso inacabado, un proceso además de una revisión y de recreación continua, dialéctica. Y por eso lo hemos titulado así, ¿no? De esa manera pícara, sin reflexiones finales por ahora. Pero sí queríamos puntualizar algunos elementos que nos pueden ayudar a ir configurando esta pedagogía descolonial, que repito, es un proceso que requiere una revisión y recreación permanente no solamente de nuestro pensamiento, de nuestros referentes, sino también de nuestro accionar. El primero es educar para la libertad, ¿no? Educar desde nuestro pensamiento, asumiendo la identidad nuestra americana como guía orientadora, desde una concepción libertaria del poder. Y para ellos es necesario desprendernos también de los privilegios que nos da el poder en el aula, el poder
del conocer y asumiendo el conocer como mercancía y como mecanismo de chantaje, de presión y de humillación al otro. El segundo elemento es generar praxis pedagógica para la transformación de la universidad pública del siglo XXI, cuestionando los patrones y criterios de calidad educativa impuestos por los sistemas de dominación mundial, y para ello es necesario la transformación curricular que trastoque definitivamente los modos de construcción del conocimiento, sustituyendo la reproducción y el consumo de teorías para la creación desde nuestros referentes teóricos, éticos y epistémicos. La tercera sería caminar hacia la consolidación de la poética de la sensibilidad como espacio para la consolidación de una ética amorosa que sustente la ciencia que desarrollamos desde nuestras universidades. Y por último, repensar nuestras prácticas docentes, confrontando con el perfil del poeta pueblo nuestro accionar cotidiano para, desde la concepción de la cultura descolonial, avanzar en la formación de los corazones de un pueblo aguerrido, un pueblo que resiste con hidalguía y avanza en el proceso histórico de la defensa de la soberanía. Nosotros somos los llamados para abrir la brecha que nos conducirá a la independencia definitiva en el área del pensamiento, por Bolívar y Chávez, por los pobres de la tierra.